Bendiciones con todos. Tema 33. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, los levitas y profetas. Y utilizamos Deuteronomio capítulo 18 que vamos leyendo mientras explicamos. La heredad de los levitas. Todas las tribus de Israel recibieron territorio como heredad. Las tierras no solo les servían como lugar donde habitar, sino que también como fuente de sustento al trabajarla. Sin embargo, una de las tribus no recibió tierras como heredad. Escuche Deuteronomio capítulo 18, versículo 1 y 2. Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán ni parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. No tendrán, pues, heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Ya se había mencionado el rol que cumplirían los levitas en el capítulo 10. Pero ¿qué dice Deuteronomio capítulo 10, versículo 8 y 9? En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre, hasta hoy, por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios te lo dijo. Si no tenían tierra para producir, ¿de qué vivirían los levitas? El Señor les dio una provisión especial. A ellos les sería dado el diezmo y las primicias de la producción de las demás tribus de Israel, además de los alimentos provenientes de los sacrificios y ofrendas animales y vegetales. Deuteronomio capítulo 18, versículos del 3 al 5 dice lo siguiente: y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieron en sacrificio buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar, las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de lana de tus ovejas le darás, porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas tus tribus, para que esté para administrar en el nombre de Jehová, él y sus hijos para siempre. El apóstol Pablo hizo referencia a la porción de los ministerios de Dios en el templo y explicó que su servicio era equivalente al de los ministros creyentes en su tiempo. 1 Corintios capítulo 9, versículo 13 y 14 dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar de él participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. La mayoría de los levitas no vivían en Jerusalén, sino en 48 ciudades levitas, partidas en todo el territorio de Israel, como dice en Números capítulo 37, versículos del 7 al 8. Eran ciudades de habitación con ejidos alrededor para cultivos de subsistencia. Esas ciudades, los levitas servían al pueblo local como jueces y maestros de la ley, pero su principal trabajo era servir a Dios en el templo en Jerusalén. Deuteronomio capítulo 18, versículos 6 y 7 dice: y cuando saliera un levita de alguna de tus tribus de entre todo Israel, donde hubiere vivido, y viniere con todo el deseo de su alma al lugar que Jehová escogiere, ministrará en el nombre de Jehová su Dios con todos sus hermanos los levitas que estuvieren allí delante de Jehová. Aunque los levitas no recibieron heredad en tierras, ellos se quedaron con la mejor porción: servir al Señor. El servicio de los levitas en el templo se requería entre 24 grupos, cada uno de los cuales servían 2 semanas al año, como dice 1 Crónicas capítulo 24, versículos del 4 al 18. En Jerusalén se le daba posada y alimento a los levitas que llegaran a servir a Dios. Deuteronomio capítulo 18, versículo 8. Ahora, no imitarán las abominaciones, también en la recomendación. Cuando los israelitas entran a la tierra prometida, ellos no iban a encontrar una tierra desierta, sino habitada. Una y otra vez, la Torá les advierte
que deben limpiar el territorio de la idolatría y de todas las abominaciones de los pueblos anteriores. Deuteronomio capítulo 18, versículos del 9 al 12 dice: Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones delante de ti. La definición de estas abominaciones es la siguiente: pasar a los hijos por el fuego. Esta práctica estaba asociada a la oración al dios pagano Molot, quien demandaba el sacrificio de un hijo. Adivinación es buscar conocer el futuro por medio de la magia u otros medios que no tienen que ver con la ciencia ni la razón. Agorero, que se presagia males o desgracias. Sortilegio, adivinación que no se basa en la ciencia o en la razón, sino en la magia. Hechicería, poderes mágicos y maléficos que se usan para dominar la voluntad de una persona o controlar el curso de los acontecimientos. Encantamiento, pronunciar ciertas palabras con poder mágico para cambiar las cosas a su favor. Magia, ciencia oculta que pretende producir efectos sorprendentes con la ayuda de las fuerzas secretas de la naturaleza. A. Magia blanca, uso de medios naturales que parecen sobrenaturales. B. Magia negra, hacer cosas extraordinarias con la ayuda de un demonio. Y consulta de los muertos o nigromancia, adivinación del futuro por medio de la invocación al espíritu de los muertos. Las naciones cananeas solían practicar esas abominaciones, pero la Torá advierte claramente a Israel que no imiten esas malas costumbres. Deuteronomio 18:14 dice: porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Muy claro. En contraste con las costumbres paganas de las demás naciones, la Biblia dice que Israel está llamado a ser perfecto. Deuteronomio 18:13 dice: perfecto serás delante de Jehová tu Dios. ¿A qué se refiere con ser perfecto? Evidentemente no se refiere a no tener defectos, pues ningún ser humano es perfecto. Más bien se refiere a ser íntegro y recto. La palabra que se traduce como perfecto en hebreo es tamim, que también puede traducirse como íntegro o entero, recto, verdadero, sincero. Una persona íntegra es la que actúa con rectitud, busca en todo momento hacer las cosas como Dios manda, y en ese caso, si se equivocara, rectificará. Esto es lo que se considera como algo perfecto o íntegro en el concepto bíblico. El llamado a ser perfecto o íntegro se remonta a Abraham. Génesis capítulo 17, versículo 1 dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. En el sermón del monte Jesús nos llamó a ser perfectos. Mateo 5:48 dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre está en los cielos es perfecto. Ser perfecto está relacionado con imitar a Dios. Lucas capítulo 6 versículo 40 dice: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. El perfeccionamiento debe ser la meta de los creyentes y es un proceso que dura toda la vida. Pablo es un ejemplo de ello. Dice Filipenses capítulo 3 versículos 12 al 15 lo siguiente: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás,
y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto os lo revelará Dios. Todo creyente debe apuntar a ser perfecto. Cada uno debe dar lo mejor de sí y el Señor hará el resto. Amén. Lo contrario a buscar ser perfecto sería ser de doble ánimo. Y de esto habla también Santiago capítulo 1, versículo 8. Escuchen. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La persona de doble ánimo o a veces es buena y otras veces actúa mal sin arrepentimiento. Suele juzgar a los demás con dureza, pero con él mismo es clemente. El doble ánimo es una cuestión de corazón que se refleja en las acciones. Por eso Santiago capítulo 4 versículo 8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. La Biblia menciona el concepto de integridad en contraposición con las abominaciones que hacen las demás naciones. Dios llama a su pueblo Israel a ser diferente, apartado, a ser santo como Dios es santo. Ahora, profeta de en medio de ti. En contraste con las artes mágicas, la Biblia presenta la figura del profeta. Algunos tal vez tengan la tentación de ver al profeta como la versión bíblica del mago o hechicero, pero nada puede estar más lejos de la realidad. Mientras que los magos buscan manipular el presente y futuro a su antojo, el profeta bíblico nos lleva a someternos a la voluntad de Dios. El profeta bíblico es simplemente una voz que Dios usa para revelar su voluntad. Muchos edifican al profeta con el concepto de predecir al futuro, pero esa no es la esencia de su propósito. En realidad, el profeta es aquel que habla lo que Dios quiere decir a su pueblo, ya sea con respecto al futuro, al presente y aún en relación al pasado. Profeta en hebreo es navi, que viene del verbo nava, que significa hablar por inspiración o profetizar. Veamos ahora lo que dice la Biblia con respecto al profeta en Deuteronomio 18, versículos 15 al 18. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios. Vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él las hablará todo lo que yo le mandare. ¿Qué les parece? El profeta es un instrumento entre Dios y su pueblo. Lo que él habla es porque Dios lo dijo, y por ello debemos atender lo que el profeta dice. Deuteronomio 18:19 dice: mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El pueblo debe obedecer al profeta, pero ¿aplica esto a todos los profetas? Mientras que el profeta hable de parte de Dios, sí debemos atender sus palabras, pero la Biblia también nos advierte que tengamos cuidado de los profetas falsos. Mire, la Biblia dice al profeta falso como aquel que habla algo que Dios no le ha dicho, y la consecuencia de tal falta es muy seria. Escuche Deuteronomio 18:20. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. La pena es severa porque es peligroso, es muy serio, ya que puede desviar al pueblo de Dios. Lo difícil es distinguir quién es el profeta falso o un verdadero. La Torá nos enseña
una forma de determinarlo. Deuteronomio 18 dice 21 y 22 lo siguiente: y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra de Jehová que Jehová nos ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere esa palabra que Jehová no ha hablado, con presunción le habló el tal profeta, no tengas temor de él. Levantaré un profeta. La descripción del profeta de Dios en este capítulo tiene escondida una profecía mesiánica. Deuteronomio 18:15 dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová, y a él oiréis. Dando testimonio de Jesús como Mesías, Pedro señala que él era el profeta prometido en Deuteronomio. Sí, leamos Hechos capítulo 3, versículos 22 y 23. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Jesucristo es el profeta enviado, que nos habla lo que Dios Padre ha dicho, y a él debemos obedecer. San Juan capítulo 12, versículo 49 al 50 dice: porque yo no he hablado de mí mismo, mas el Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así que lo que yo hablo, como el Padre me lo ha dicho, así hablo. ¿Qué les parecen estas maravillosas verdades de la palabra de Dios? Tan linda, tan clara que es la palabra de Dios. No necesitamos más enseñanza. Pero hoy día la cantidad de profetas, perdónenme, diciendo barrabasadas, diciendo mentiras que Dios le ha dicho. Puro, y cuánta gente engañada. Venga la palabra, ¿qué le cuesta? Venga la palabra, estudie la palabra de Dios. ¿Sí? Estudie. Por eso todas estas series hemos llamado las verdades de la palabra de Dios, porque tenemos que enfrentar estas realidades, hermanos. Tenemos que obedecer la palabra de Dios, no los cuentos de muchos hombres, de muchos llamados profetas, apóstoles hoy en día. Qué cosa que somos los seres humanos, ¿no? Cómo pervertimos la palabra de Dios, cómo queremos saber más que Dios. El verdadero profeta es el Señor Jesucristo, porque Él habla, y así lo dijo, las palabras que Dios le ha mandado a hablar. Maravilloso. Si usted es de las personas que está escuchando esta palabra y no ha aceptado a Cristo, le presentamos la oración de fe para que usted venga a los pies de Cristo. Hágala con todo su corazón, buscando ser un verdadero hijo de Dios. La oración dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Y decimos: Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Maravilloso, ¿no es cierto? Decimos amén. Si usted hizo esta oración, si usted buscó ser un hijo de Dios, ahora le toca leer la palabra. No seguir cuentos, fábulas, tradiciones, no. Siga la palabra. Y para poderla seguir, usted tiene que leerla, tiene que interpretarla a la luz del Espíritu Santo, buscar obedecerla. En otras palabras, ponerla en práctica y después predicarla, porque otros necesitan saber también las verdades de Dios. Cante alabanzas, ore y venga a la iglesia. Acá seguimos aprendiendo la palabra del Señor. Amén. Oremos. Padre, damos gracias por tu palabra, Señor, maravillosa. Ella nos confronta con la realidad. Ella nos desnuda, Señor. Ella nos dice que el verdadero profeta es el Señor Jesucristo. Y nada de cuentas, nada con aquellos que se llaman profetas.
y pasan hablando mentira, engañando al pueblo. Que tu Espíritu Santo nos haga vivir en la realidad de tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos haga, sí, hombres y mujeres que prediquemos la palabra con amor, con poder, en santidad, sin aumentarle ni quitarle. Y que esta palabra sea oída, el Espíritu Santo la lleve por todos lugares y pueda germinar y pueda dar los frutos deseados, Señor. Y podamos ver un cambio en este mundo que adolece. Podamos ver un cambio, Señor, un cambio que regenere, un cambio maravilloso, Señor, que lo necesitamos a gritos, Padre. Y por eso te pedimos la ayuda del Espíritu Santo, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tus bendiciones. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica esta palabra y no deje de reenviarle a otros. Nosotros de acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.